Hola a todos, si ya nos están escuchando, vamos a darle unos momentitos a que sean las 6:30 y unos segunditos más para poder comenzar este segundo webinar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo webinar que hemos organizado. Yo soy Carol Perelman, soy exalumna y miembro del patronato de la Facultad de Química de la UNAM. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a todos. Este segundo webinar tratará sobre Este segundo webinar tratará sobre las acciones e investigaciones que se están llevando en la Facultad de Química de la UNAM ante COVID-19. Y bueno, antes de empezar, me gustaría brevemente comentarles que todos estos webinars, estos 4 webinars fueron organizados por el patronato de la Facultad de Química en coordinación con la dirección de la Facultad de Química de la UNAM. El patronato, para que todo el mundo lo conozca, es una asociación formada mayormente por exalumnos que procuramos fondos para ayudar a la facultad con equipos, becas para alumnos, apoyo a los investigadores y vínculos con la industria. Los invitamos a conocer más sobre sus labores en nuestra página web y nuestras redes sociales. Y asimismo quiero agradecer a la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM por habernos apoyado en la difusión de estos webinars. Estamos transmitiendo por el Facebook y YouTube de la Facultad de Química, por el Facebook del Patronato de la Facultad de Química, así como por UNAM Global. Y en este segundo webinar que exploraremos distintos enfoques en los tratamientos contra COVID que se están investigando en la Facultad de Química por el grupo del doctor José Luis Medina Franco y el doctor Rodolfo Pastelín, pues me gustaría agradecer a ambos por estar con nosotros, pero antes que nada me gustaría invitar a todos a que nos manden todos sus comentarios, todas sus dudas, preguntas para los ponentes que abordaremos al finalizar ambas ponencias. Y bueno, para comenzar, le doy la palabra al doctor Miguel Costas de la Secretaría Académica de Investigación y Posgrado de la Facultad de Química. Miguel, buena tarde. Gracias, Carol. Bienvenidos todos a este segundo webinar que hemos organizado para el beneficio de todo el público en general que conozca el trabajo que hacemos en la facultad alrededor del COVID-2, ¿no? Seré muy breve, una breve introducción al asunto. Es que la Facultad de Química de la UNAM es un espacio de una gran fortaleza académica que en este momento atiende a 7,300 estudiantes de licenciatura en las 6 carreras que imparte y en el que se forman recursos humanos de alto nivel participando en 9 programas de maestría y de doctorado. En la Facultad de Química se desarrolla investigación original en una muy amplia gama de áreas y temas dentro de la química, cubriendo desde la ciencia básica a la ciencia aplicada y a la tecnología. Es además muy común que los proyectos de investigación que se desarrollan tengan como objetivo cooperar a la solución de problemas del país.
tanto en el ámbito público como en el ámbito industrial. Por este compromiso con la sociedad que sostiene, desde el mes de marzo pasado, la facultad ha venido realizando una serie de acciones e investigaciones sobre el virus SARS-CoV-2. En esta serie de cuatro webinars, que continúa esta tarde con el segundo de ellos, la Facultad de Química, en colaboración con el patronato, queremos mostrarle al público en general nuestras contribuciones. Y vamos a empezar con el doctor José Luis Medina Franco, quien es miembro del Departamento de Farmacia de la Facultad. El área del doctor Medina es la quimioinformática, la inteligencia artificial y el diseño de fármacos asistido por computadora. Esta tarde nos presentará la estrategia que su grupo está utilizando para lograr encontrar un fármaco que pueda inhabilitar al virus SARS-CoV-2 en pacientes que ya están infectados por él. Entonces, le doy la bienvenida al doctor Medina y lo invito a que nos haga su presentación. Gracias. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Miguel, por la presentación. Muchas gracias al patronato de la Facultad de Química por la invitación y la oportunidad de presentar lo que se está haciendo en el grupo dentro de la Facultad de Química, a la Secretaría Académica de Investigación y Posgrado y al apoyo de la dirección. Y por supuesto a todos ustedes, gracias por estar viendo este webinar. Deseo que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud. Voy a comenzar la presentación compartiendo mi pantalla. Listo, José Luis, se ve perfecto. Muy bien. Entonces, en los siguientes minutos voy a hablar de una forma muy general sobre lo que se está haciendo en el grupo como uno de los enfoques para el tratamiento contra el COVID-19. Nuevamente soy José Luis Medina Franco, formo parte y dirijo el grupo de investigación DIFAQUIM, como comentó el doctor Costas, dentro del Departamento de Farmacia de la Facultad de Química. ¿Qué hacemos nosotros en general? Bueno, nos dedicamos a hacer investigación básica sobre el diseño y desarrollo de fármacos. ¿Cómo hacemos esto? Nuestro enfoque primordial es utilizar métodos computacionales. Desarrollamos nuestros propios métodos, aplicamos estos métodos y desde luego empleamos también otros métodos que desarrollan otros grupos de investigación. Especialmente las metodologías que se emplean se pueden enfocar dentro de las áreas de quimioinformática y de modelado molecular. Bien, la investigación en fármacos para el COVID o para cualquier otra enfermedad es un proceso extremadamente complejo, muy laborioso, que es imposible que un solo grupo de investigación lo pueda hacer por sí solo. Por lo tanto, así como sucede en la industria farmacéutica y en otros centros de investigación, nosotros trabajamos en equipo en colaboración con otros grupos de investigación. Específicamente, ante el COVID-19, el objetivo concreto que tenemos es encontrar y diseñar fármacos. Para alcanzar este objetivo, el plan es evaluar la actividad de compuestos químicos contra diferentes, podemos llamar, puntos de ataque, o de una forma más técnica, blancos moleculares del virus causante de la enfermedad, que es el SARS-CoV-2. En la lámina se muestra de una forma muy esquemática cuál es este plan. Partimos de una serie de miles o millones de compuestos químicos, que en forma técnica se conoce como el espacio químico. Estos compuestos se evalúan contra uno o varios blancos moleculares que están muy bien caracterizados del SARS-CoV-2. Dentro de estos blancos moleculares va a haber algunas proteínas que le ayudan al virus a establecer contacto con las células del ser humano. Va a haber otras proteínas
que a su vez le permiten al virus prepararse para su replicación, y otras proteínas que llevan a cabo como tal la replicación viral. Entonces, todos estos son potenciales puntos en los que se sabe podemos impedir la infección o la replicación del virus. Como voy a mostrar en unas diapositivas más adelante, uno de estos blancos moleculares en los cuales nos estamos enfocando es la proteína principal, representado aquí en el genoma con este cuadrito amarillo. A largo plazo, nuestro objetivo es llegar a encontrar fármacos. Bien, idealmente sería lo mejor poder hacer una evaluación experimental de millones de compuestos en el laboratorio y ver cuáles de ellos son capaces de inactivar al virus. Este proceso, sin embargo, es extremadamente costoso. No es factible hacerlo en un tiempo corto, y además sería impensablemente caro. Para lo cual, para hacer esta evaluación, se plantea una estrategia en 2 pasos. Primero, es hacer un filtrado computacional para tratar de anticiparnos o de predecir qué compuestos tienen una alta probabilidad de tener actividad contra el SARS-CoV-2. De esta manera, en vez de hacer una evaluación masiva de millones de compuestos, se busca hacer una evaluación de un número mucho más reducido y seleccionado de moléculas. La segunda parte de esta estrategia, desde luego, es fundamental, y es, ahora sí, la comprobación en el laboratorio, hacer las pruebas biológicas de que estas moléculas realmente son eficaces para desactivar al virus. Enfatizo que este trabajo tiene que ser en equipo. En el grupo de IFAKIM, en la Facultad de Química, estamos enfocados en el filtrado computacional. Esto con la participación de alumnos de licenciatura y de posgrado. A su vez, estamos en colaboración y en contacto con otros grupos de investigación que se dedican al cómputo, como el doctor Fabien Plisson en el CIMBESTAF y el grupo del doctor Alexander Tropsha en la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. Las pruebas biológicas se hacen en colaboración principalmente con los grupos del doctor Marco Velasco en la Facultad de Medicina de la UNAM, con la doctora Clara Spitia en el Instituto de Investigaciones Biomédicas también de la UNAM, y con el doctor Sean Ekins en Collaborations Pharmaceuticals en Carolina del Norte. Comenzamos este proyecto aproximadamente hace 3 meses. Bueno, ¿en qué vamos? Bien, puede parecer trivial, pero en muchos proyectos de investigación a veces lo más complicado es comenzar. Y aquí en este punto quiero enfatizar la participación muy entusiasta y muy responsables de alumnas, de alumnos y de exalumnos de la Facultad de Química. Especialmente he tenido la oportunidad de interactuar y trabajar con alumnos y alumnas de la carrera de químico farmacéutico biólogo y de la carrera de químico en alimentos, que cuando la pandemia empezó a escalarse, de una forma muy entusiasta intercambiaban mensajes diciendo, bueno, pues con lo que aprendimos en la facultad, con lo que estamos aprendiendo en el grupo, hay que hacer algo. Una alumna me comentó, como QFB, siento la obligación de hacer algo contra el COVID. A partir de ese gran entusiasmo que es vital, se planteó el filtrado computacional que se esquematiza en la diapositiva. En la parte izquierda se ilustra el primer paso, que consiste en la preparación de los grupos de compuestos, de estas bibliotecas moleculares. A la fecha se está trabajando con 2 grandes grupos. Uno de ellos, que llamo aquí Grupo A, tiene más de 160,000 moléculas, y el Grupo B tiene más de 15 millones. Cabe aquí resaltar que tomamos como punto de inicio moléculas que sabemos que las podemos conseguir, o moléculas que se pueden sintetizar en el laboratorio, para las cuales hay rutas sintéticas muy bien establecidas. Bien, para el primer grupo, durante estos 3 meses, se ha trabajado en el filtrado computacional. En la siguiente imagen muestro en qué consiste esta estrategia.
Y de este filtrado se llegó a seleccionar 108 compuestos. Este es un número importante en la reducción de candidatos. En vez de estar evaluando 160,000, estaríamos en principio evaluando 108. Ahora bien, de estos 108, se seleccionaron aquellas moléculas que también en una forma in silico se predice que van a tener seguridad, es un punto que también vamos a hablar, y también moléculas que tienen un costo accesible. Cabe mencionar que hay compuestos químicos que son extremadamente caros. Bien, de estos 108 compuestos, como prueba de concepto, se seleccionaron 3 moléculas comercialmente disponibles, fueron adquiridas y se están ahora evaluando contra el SARS-CoV-2 en el grupo del doctor Sean Ekins. En paralelo, se ha estado trabajando con el grupo B. Más de 15 millones, de hecho son poco más de 17 millones, y ahora se encuentran en un proceso de filtrado. Como ustedes se pueden imaginar, manejar en una máquina de escritorio o en una laptop 15 millones es bastante complicado. Entonces, hacemos el uso y estamos muy agradecidos con el supercómputo de la UNAM, con la supercomputadora MISLI, para hacer este filtrado. Ahora, ¿cómo estamos haciendo este filtrado? Bien, estamos siguiendo 2 estrategias generales y consideramos complementarias. En la parte izquierda muestro aquí la estrategia de acoplamiento molecular, que en la literatura en inglés se conoce como el docking. Aquí, en lo que nos estamos enfocando de momento es seleccionar compuestos que se predigan que van a tener una afinidad contra la proteína principal del SARS-CoV-2. Uno de estos blancos moleculares que mencionaba al principio, que le ayudan al virus a poder replicarse, a prepararlo para su replicación. En forma paralela, se está siguiendo otra estrategia que es diferente y consideramos complementario al acoplamiento molecular. Esta estrategia se llama similitud molecular. Se sabe que hay otros virus correlacionados al SARS-CoV-2 y también se conoce en la literatura de que hay más de 60 compuestos que son activos, que son capaces de desactivar a coronavirus relacionados. Entonces aquí la hipótesis de trabajo, la idea es encontrar moléculas parecidas a las moléculas activas con la hipótesis de que moléculas semejantes se espera que tengan una actividad semejante y también desactiven al SARS-CoV-2. Este filtrado computacional, como tal, se ilustra aquí en la imagen central, que es como un embudo. Partimos de bibliotecas de estructuras del espacio químico. Entonces, en un caso tendríamos un grupo de 160,000 compuestos, en el otro grupo B tendríamos 15 millones. Entonces, empleando técnicas, bien sea de acoplamiento molecular, de similitud molecular y una combinación de ambos, hacemos la selección de lo que llamamos los hits computacionales. Aquí están esquematizadas estas 3 moléculas seleccionadas. Muy importante, las moléculas propuestas por el cómputo deben de someterse a una evaluación experimental rigurosa. Eso es lo que hacemos en colaboración. Aquí, desde luego, hay que ver que estas moléculas sean capaces de efectivamente de desactivar al SARS-CoV-2. No basta comprobar que tengan afinidad con la proteína principal, deben de desactivar al SARS-CoV-2. También habría que verificar, muy importante, que las moléculas no tengan efectos adversos en pacientes. Este es otro de los grandes problemas con los fármacos actuales. Y finalmente las moléculas que lleguen a pasar exitosamente estas pruebas, vamos a llamarles ya hits experimentales, que posteriormente se deberán someter a un proceso de optimización y desarrollo. Aquí con el desarrollo nos estamos refiriendo a las pruebas que habría que hacer, por supuesto en un futuro,
con pacientes. Primero pacientes sanos, después pacientes infectados con la enfermedad del COVID-19 para ver que efectivamente estas moléculas sean efectivas, sean seguras y después de todas estas etapas, que por cierto duran meses y hasta años, puedan llegar a ser fármacos y finalmente puedan ser disponibles en una farmacia. Bien, repito, estamos trabajando en este proyecto hace aproximadamente 3 meses. Resultados preliminares del filtrado computacional están reportados en este informe publicado en GeMarchive, es de libre acceso. En los siguientes días será publicado en la revista RCC Advances. Y para los interesados que nos están escuchando, aquí pueden consultar todos los detalles técnicos de cómo se hizo la preparación de las bibliotecas, los protocolos de acoplamiento molecular, de similitud molecular, cómo se validaron y cómo se hizo la selección de los compuestos para la evaluación biológica. Este reporte puede consultarse en la página del grupo DIFAKIM, en la sección COVID-19 que tenemos dedicada a este proyecto. Aquí quiero enfatizar la participación, nuevamente, alumnas, alumnos, exalumnos de la facultad. Aquí en los 2 primeros renglones distingo a varias mujeres que están teniendo una participación fundamental y que son otro ejemplo excelente de la participación de la mujer en la ciencia, que junto con los hombres, de una forma equitativa, toco rápidamente la importancia de la equidad de género, entre todos están haciendo contribuciones muy importantes para la investigación del COVID en la Facultad de Química. Termino mi participación agradeciendo nuevamente al patronato de la Facultad de Química por este esfuerzo de organizar los webinars, a la Secretaría de Académica de Investigación y Posgrado de la Facultad de Química, a la dirección de la facultad y desde luego a todos ustedes por estarnos escuchando. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Muy interesante tu ponencia, un trabajo sin duda muy, muy interesante donde vas seleccionando con tus alumnos diferentes posibles candidatos para analizar luego en las siguientes etapas de desarrollo de un fármaco. Sumamente interesante. Y bueno, para hablar de otra estrategia, otro enfoque de desarrollo de tratamientos para COVID. Miguel, por favor, si presentas a nuestro próximo. Sí, claro. Gracias, José Luis. Otra estrategia para combatir al SARS-CoV-2 es el desarrollo de moléculas presentes en microorganismos que puedan convertirse en blancos de la respuesta inmune para generar vacunas. El doctor Rodolfo Pastelín, quien ya nos acompañó en el primer webinar de esta serie el martes pasado, nos explicará ahora en qué consiste esta estrategia que él desarrolla con su grupo de investigación en el Departamento de Biología de la Facultad. Doctor Pastelín, por favor. Doctor Pastelín, nada más un segundo antes de que comience. Me encantaría volver a invitar a todos los que nos están escuchando que nos manden sus preguntas, sus comentarios para que podamos tomarlos acabando la presentación del doctor Pastelín. Gracias. Bien. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a este segundo webinar. Muchas gracias, doctor Costas, por su presentación. Gracias al patronato. Y bueno, pues vamos a presentar un proyecto todavía no arrancado formalmente, pero vamos a presentar el proyecto que pensamos desarrollar en fecha próxima.
para presentar la pantalla. Rodolfo, aún no se ve la pantalla. Abajo con el botón verde. Sí. Correcto. Por alguna razón te veo tu pantalla, pero no veo el botón verde. Abajo, en la parte de hasta abajo, debe de haber compartir pantalla, el botoncito verde con una flecha, o si gustas rápidamente mandármela por correo, yo la subo. Y mientras nos puedes empezar a platicar sobre el proyecto en lo que la logramos subir, lo que tú prefieras. Ok. Déjame... Abajo debes de tener el botón verde de compartir sí, pantalla. es que se me perdió esa pantalla precisamente. Esa es la pantalla que... Ok. Pues si quieres, comienza con tu presentación. Si me puedes mandar por mail rápidamente tu presentación, yo trato de subirla rápidamente. Ok, mientras empiezo a platicar. Exacto. Lo voy a reenviar. Bueno, en lo que Rodolfo Pastelín nos está mandando su presentación para podérselas enseñar. Me encantaría tomar la primera pregunta quizás para José Luis. José Luis, hay una pregunta aquí de Dulce Frausto que dice que qué pruebas biológicas se están utilizando para probar las 3 moléculas que se seleccionaron ya in silico y cuáles son los resultados de las pruebas biológicas, si ya hay algo prometedor, algo ya probado en animales. Rodolfo, cuando estés listo, avísanos y Sí. dejamos las preguntas para después. José Luis, si quieres tomar esa pregunta. Claro. Bueno, las pruebas biológicas iniciaron apenas hace unas 2 semanas, mientras se mandaron a comprar los compuestos, llegaron al grupo del doctor Shanekin. Son pruebas de inactivación viral. Todavía no se están haciendo pruebas en humanos. Apenas estamos en espera de los primeros resultados. ¿Pero ya se hicieron pruebas en animales, en modelos animales? Todavía no, todavía no. Todavía no. Apenas es con el virus. Y las pruebas tienen un par de semanas que iniciaron. Ok, perfecto. Gracias. Y aquí hay otra pregunta. ¿Ya estamos listos, Rodolfo? No, sigue sin salir la presentación de aquí tampoco. Creo que okay. está fluctuando mi internet y por eso... Bueno, si quieres, puedes hacer la presentación sin el... Sí, si quieres yo hago la siguiente pregunta. En ese mismo tema, José Luis, a ver, lo que van a medir en el laboratorio es la inhabilitación de la proteína blanco o del virus. En esta primera serie de pruebas es directamente sobre el virus. Ok. Sí. Luego aquí hay una pregunta que nos llega que dice, que está interesante, de Ulises Flores. Pregunta si afecta en algo la velocidad de mutación del virus para el planteamiento de los modelos moleculares a corto plazo. Bien, los modelos moleculares que ahorita se están haciendo son contra las cepas nativas. Para cepas mutantes habría que hacer modelos correspondientes, tomando la información experimental de, por ejemplo, de secuencias mutadas, siempre y cuando esto se conozca de una forma experimental. Bueno, otra pregunta de Laura Esquivel dice, ¿cuáles son los requisitos para unirnos a este gran proyecto? Uno, como comenté, muchas ganas. Ajá. Paso número 2, mandarnos un correo
nos ponemos en contacto y platicamos los pasos. Hay muchísimas cosas que podemos hacer, muchas estrategias. Y, por cierto, Ya estoy. invitados a unirse. Ganas y un correo electrónico. Perfecto. Me está Muy diciendo bien. Rodolfo, muchas gracias José Luis, que ya está listo para hacer la presentación. Seguimos ahorita con las preguntas. Vayan mandando más preguntas. Muy interesantes lo que nos están llegando. Y Rodolfo, entonces ya estamos listos con la presentación. Ok, sí. Va, adelante. Gracias. Gracias, Miguel. Compartir pantalla. ¿Ya se ve? No, la pantalla no se ve, pero si gustas empezar la presentación, ¿Ya está ahí la presentación? No, todavía no vemos tu pantalla, te estamos viendo a ti. Ahora sí, Rodolfo, ya está la pantalla. Ok. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues voy a platicarles acerca de este proyecto que estamos planteando y que esperamos en los siguientes meses pues tener resultados. La verdad es que a la fecha pues constantemente estamos siendo víctimas de los microorganismos y frecuentemente también estos microorganismos pues que normalmente están en animales pues silvestres van adquiriendo de alguna manera por intercambio genético la capacidad de producir enfermedades. En la última década, una gran cantidad de microorganismos ha cruzado de los animales hacia el hombre. Muchos de ellos han sido virus, todos los que están aquí, y solamente 2 bacterias han causado situaciones emergentes de salud en el mundo. Todos estos microorganismos que están aquí son microorganismos que tienen en común haber estado previamente en un animal y ahora estar causando un problema en seres humanos en determinadas regiones. ¿Por qué no se han convertido en algo parecido a lo que estamos sufriendo? Pues básicamente porque no han reunido las características necesarias de infectividad para poderse dispersar. Sin embargo, otra característica que es importante de esto es que estos virus que están causando estos brotes de enfermedad son microorganismos que todos tienen como material genético RNA. Para nosotros, pues estudiar el COVID ha sido muy importante para todos los investigadores en un momento determinado, los investigadores biomédicos, aprender de un organismo real. Muchas de las cosas que sabemos, lo sabemos porque hacemos experimentos con moléculas muy poco activas o muy poco relacionadas con un patógeno. Estudiamos mucho la respuesta inmune con albúmina, le estudiamos con lisozima y cosas por el estilo. Este virus nos brinda la oportunidad, pues, de hacer investigación importante y entender que los seres, en este caso, sus moléculas, se comportan de una manera diferente. ¿Qué es el COVID? Pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad que, causada por el coronavirus, que causa el síndrome respiratorio agudo severo. ¿Cómo es que se realiza la infección y cuáles son los efectos, cuáles son las vías? ¿Por qué vemos que algunos pacientes mejoran mientras que otros pacientes tienden a empeorar y muchos incluso llegan lamentablemente a la muerte? Cuando el microorganismo, cuando el virus ingresa a un organismo, tiene que localizar sus receptores. En este caso, para el virus de
SARS-CoV-2, los receptores son la enzima convertidora de angiotensina 2 y además requiere de una serinproteasa, que es la proteína TMPRS2. Cuando estas dos situaciones se unen, entonces el virus puede entrar, de inmediato inicia su replicación, empieza la síntesis de sus proteínas, se empiezan a ensamblar nuevos viriones y empiezan a salir por exocitosis. Todos estos mecanismos que echó a andar el microorganismo fueron a expensas de las reservas de la célula, de las moléculas que tenía la célula. Y entonces, al aparecer estas moléculas diferentes y al empezar a desaparecer nutrientes del interior de la célula, se activa un complejo que se llama inflamosoma, y este inflamosoma causa que esta célula se muera por piroptosis. Al morir esta célula por piroptosis, entonces se empieza a liberar una serie de moléculas que normalmente no se encuentran fuera de las células, siempre están dentro de las células. Y las células que se encuentran al lado de las células que se están muriendo son capaces de detectar esas moléculas que no deberían estar afuera de una célula, y entonces empiezan a enviar señales de alarma. Estas señales de alarma se caracterizan porque son citocinas y quimiosinas. Las células que se encuentran rodeando a esta célula, entonces empiezan a secretar estas citocinas, y estas citocinas entonces atraen a los linfocitos, a los monocitos y a los macrófagos, células de respuesta inmune innata y células de la respuesta inmune adaptativa. Cuando llegan al sitio, si es una persona saludable, si tiene su programación genética en buen estado, lo que va a pasar es que rápidamente estas células van a poder captar virus, lo van a llevar a nódulos linfáticos, van a presentar al virus en los ganglios y se va a montar una respuesta inmune adecuada. Y la persona va a sobrevivir, prácticamente no sufre daño. Pero ¿qué pasa con todos los viejitos como yo? ¿Qué pasa con las personas que son hipertensas como yo, o que fumamos como yo, o que estamos gorditos como yo? Todas estas personas tenemos alterado la forma en que expresamos muchos de los genes. Y entonces eso nos hace más susceptibles a la infección. ¿Por qué? Básicamente porque el hecho de tener esos programas de expresión de diferentes genes genera una serie de proteínas que van a facilitar que el virus se expanda más, pero también van a facilitar que se establezca algo que se denomina la tormenta de citocinas. Esta tormenta de citocinas va a generar que lleguen mucho más células a este lugar, que estas células empiecen a dañar a las células que estaban alertando, y en un momento determinado se produzca un daño pulmonar importante. ¿Cuáles son los posibles tratamientos? Si recordamos la diapositiva anterior, pues en el momento en el cual entra el virus, nosotros podríamos tener algún inhibidor para la puerta de entrada. ¿Existe? No lo sé, pero sería una opción. Cuando el virus está replicando en las vías aéreas, pues en este momento el antiviral que está aprobado es el Remdesivir, y este compuesto, ya con pruebas clínicas, pues lo que nos dicen es que simplemente este antiviral lo que hace es reducir el tiempo de la enfermedad. Hay otros compuestos que se están probando, como estos que se utilizan para el VIH, que pueden mostrar alguna actividad en contra de esto. Estos compuestos van dirigidos a inhibir a la RNA polimerasa dependiente de RNA que presenta el virus. Cuando ya ha transcurrido algún tiempo,
si no se soluciona el problema, pues entonces empieza a activarse muy fuertemente el sistema inmune, tanto el adaptativo como el innato. Y en este punto, moléculas dirigidas en contra de estas moléculas, de estas proteínas, o de estas vías de señalización, podrían ayudarnos a solucionar el problema. Si la persona le va a ir muy bien, pues entonces prácticamente no necesita de estos, pero a las personas a las que les está yendo mal, a ellos son precisamente para los que van dirigidos estos compuestos que bloquearían, inhibirían la respuesta inflamatoria que se está presentando. Entonces, si nosotros vemos cómo avanza la enfermedad, pues en un principio la enfermedad, básicamente toda la sintomatología y todos los daños que se están causando son en respuesta al virus. Si no se soluciona esto, pues entonces la respuesta inflamatoria, que casi actúan en forma simultánea, se empieza a incrementar, y si de plano no logramos controlar esa respuesta inmune, no podemos inhibir la forma en la cual se expande la respuesta inmune, lo que vamos a ver es que se va a producir una inflamación que puede llevar a la muerte del paciente. Cada uno de estos eventos tiene una característica especial. Muchas de las primeras características de fiebre, tos seca, diarrea, cefalea, son causadas por el virus, mientras que muchos son causadas por la respuesta. Ya después, el que no se pueda respirar, el que haya problemas de oxigenación en sangre y todo lo demás, son los síntomas clásicos por la respuesta inmune que se ha montado en forma inadecuada. En la actualidad, pensamos, si hay vacunas, ya la hicimos. Y la verdad es que no necesariamente esto es cierto. Realmente, desde que existen vacunas a la fecha, solamente hemos podido eliminar a un solo organismo, al virus de la viruela. Todos los demás contra vacunas virales que existen, básicamente lo que hacen es evitar brotes importantes. Tenemos, de acuerdo a una fuente, 172 vacunas en desarrollo. Cada una de estas vacunas tiene un diferente grado de avance, es apoyado por diferentes universidades y diferentes compañías. De acuerdo al Washington Post, ellos solamente encuentran 125 vacunas. La mayor parte de ellas están todavía en fases preclínicas, en donde básicamente en esta fase el modelo es animal. 10 de ellas están en vacunas que se encuentran en fase 1 y que básicamente se están probando ya en humanos con el fin de saber cuál es la dosis más adecuada y si son seguras o no. En la fase 2 se encuentran 8 vacunas que están en esta fase, que es equivalente a la fase 1, pero ya solamente seleccionando la que dio mejor respuesta de fase 1, la dosis que dio mejor respuesta, y ampliando el número de individuos a los cuales se añade. Después viene la fase 3, en esta ya hay 2 vacunas que están en esta fase y que va a generar, pues que se genere, bueno, va a necesitar que se genere un grupo mucho más grande de individuos en diferentes puntos del planeta para garantizar que la expresión genética de cada uno de los grupos a los que se les aplica tiene también respuesta para esta vacuna.
y aprobadas, pues no tenemos al momento ninguna. Les voy a mostrar vacunas de virus génico. Hay una gran cantidad de posibilidades que se están desarrollando en este momento. Cada una de ellas se encuentra en diferente fase. Y la mayor parte de ellos es la mezcla de una institución académica con una o varias industrias farmacéuticas. En la vacuna de vectores virales también ocurre lo mismo. A diferencia de las génicas, en donde básicamente lo que se hace es colocar directamente DNA o RNA mensajero en la inyección, protegido con diferentes moléculas y bueno, se ha visto que las células pueden tomar este RNA mensajero o estos fragmentos de DNA, incorporarlos y expresar las proteínas que van codificadas en ellas, que son las del virus, y la idea es esperar a que se monte una respuesta inmune. En esas vacunas génicas y en esos de vectores virales, prácticamente no existen ejemplos de vacunas aprobadas hasta el momento. Entonces, pues es un momento pues, importante para probar este tipo de cosas. Hay vacunas que están en fase clínica, pero que ya están recibiendo apoyo muy fuerte de parte del gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, Merck y la empresa Yavi tiene una vacuna recombinante con el virus de estamatitis vesicular. ¿Por qué se están en fase preclínica? ¿Por qué es que están siendo apoyados? Pues básicamente porque esta mezcla de empresas logró generar una vacuna ya de este estilo para el ébola. De los que se encuentran con pedacitos de las proteínas que se expresan en la superficie del virus, pues entonces aquí tenemos a varias empresas, a varias instituciones educativas, y la función que va a tener esto es pues tratar de generar una respuesta inmune en contra de esos fragmentos de proteína que frecuentemente van acompañados de un adyuvante para que se monte una respuesta inmune. Casi todas las vacunas están dirigidas a generar anticuerpos contra la proteína S, que es la proteína de entrada del virus. Hay un intento de vacunas con virus completos. El virus, el coronavirus, lo inactivan o, bueno, lo inactivan básicamente, y con eso están probando diferentes dosis y diferentes cosas en fases 2. Todas estas empresas son chinas y están poniendo el virus inactivado, esperando que se monte una respuesta adecuada para eso. Entonces, parece que las vacunas pudieran ser una solución, pero no lo sabemos realmente. Las personas que tenemos más de 60 años, somos personas que ya tenemos pues un deterioro muy importante en la forma en la cual expresamos todos nuestros genes y sobre todo los de respuesta inmune. Entonces no sabemos si al momento en el cual ya se tenga una de estas aprobadas, pues protegerá a las personas mayores. Entonces, que son las más susceptibles, las que más fácilmente se convierten por su estilo de vida, frecuentemente, en blancos de este virus, con consecuencias que muchas veces llevan a la muerte. Entonces, va a ser adecuada una vacuna contra este virus, pues no lo sabemos y todavía falta alrededor de un año para que aparezcan, aunque algunas empresas ya están comprometidas a entregar en diciembre millones. Otro problema que se tiene es, ninguna empresa hasta ahorita tiene la capacidad para producir 800 millones de vacunas. Si nada más es una dosis, si son 2 dosis, pues mucho menos. Todos los pueblos del mundo o todas las personas que habitan el mundo van a poder recibir una de estas vacunas. ¿Cuál va a ser el costo? ¿Cuál va a ser la capacidad en un momento determinado de los gobiernos para poder adquirir estas vacunas? Pues es difícil.
Entonces, desde ese punto de vista, nos reunimos un grupo de investigadores de la universidad para proponer un proyecto diferente. Nosotros vamos a trabajar también no con vacunas, sino vamos a trabajar con un proceso de producción para elaborar compuestos parecidos al Remdesivir, pero mejorados, porque el Remdesivir parece que solamente actúa cuando las personas no tienen una enfermedad grave. El único que hasta ahorita ha demostrado, el único compuesto químico que hasta ahorita ha demostrado que salva vidas, pues son los esteroides, ¿no? Entonces, el objetivo de nuestro proyecto es aplicar pues, el expertise de cada uno de los grupos para llevar a cabo este proyecto. Que básicamente va a tener varios componentes. Uno va a ser el componente de ingeniería de rutas metabólicas, otro va a ser la síntesis de compuestos desde el punto de vista síntesis de compuestos para formar las moléculas, y otro va a ser pues, la parte de las pruebas biológicas. El equipo de trabajo está formado por el doctor Adelpo Escalante Lozada, que es el encargado del Laboratorio de Ingeniería de Vías Metabólicas, el doctor José Guadalupe López Cortés, del Instituto de Química, del laboratorio es el responsable del Laboratorio de Química Inorgánica, el doctor Mario Ordóñez Palacios, que viene de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y que también es un excelente investigador y es experto en síntesis química. Y nosotros en el laboratorio de inmunoquímica, que vamos a encargarnos de las pruebas biológicas. ¿Por qué vamos a hacer algo parecido al Remdesivir? Bueno, resulta que esta molécula que se ha visto que cabe perfectamente en el sitio activo de la enzima de la RNA polimerasa del virus, la RNA polimerasa dependiente de RNA, fue diseñado originalmente para SARS y después se aplicó en hepatitis y en diferentes cosas, pero ahora está mostrando una actividad importante. Al inhibir el virus hace que el tiempo de residencia de los pacientes pues, se vea cortado, y eso deja disponibilidad de camas en los hospitales, y eso de verdad que es muy importante. Una de las cosas que reveló esta pandemia es que ninguno de los sectores de salud del mundo tenían la capacidad para atender todo lo que ha implicado esto. En muchos casos se saturan los servicios médicos y tienen que tomar decisiones de quién vive y quién muere. Bueno, esta molécula Remdesivir, esta es su fórmula, y básicamente es un análogo de adenina. Está unido a una ribosa, y es una ribosa monofosfato. Este monofosfato está unido a un compuesto por medio de un enlace éster, a un compuesto que es altamente hidrofóbico. Esto es importantísimo porque cuando se da el Remdesivir se tiene que ir por vía endovenosa, y para poder penetrar a las células se requiere necesariamente de una región hidrofóbica para permitir el paso de esta molécula al citoplasma, el citoplasma celular. Entonces, una vez que está en el citoplasma, cuando está atravesando la membrana, las esterasas inespecíficas de la membrana van a hacer un corte aquí, y después va a ser metabolizado, y este va a ser el principio activo. Este realmente es la molécula que va a tener el sitio activo. Es un análogo de la adenina. Tiene su ribosa, pero en el carbono 1 se va a encontrar sustituido por un grupo ciano. Y este grupo ciano es el que inactiva realmente a la enzima RNA polimerasa. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Hacer compuestos parecidos a estos con probablemente adenina, pero también se pueden hacer con uracilo o con otro tipo de otras bases para tratar de generar este tipo de compuestos que inhiban a la RNA polimerasa, que es indispensable para que el virus se pueda replicar. En el laboratorio del doctor
Escalante ya se inició esto. Él ya tiene una cepa de Escherichia coli, a la cual le han hecho ingeniería genética, y básicamente esta Escherichia coli, esta bacteria, va a poder llevar a cabo la degradación de glucosa y de quilosa. Cuando dejamos pasar a la glucosa, lo que va a pasar es que la glucosa se puede ir por la vía de la glucólisis, llegar a ácido pirúvico, convertirse en acetilcoenzima A, entrar al citocromo y metabolizar y producir energía. Y cuando ponemos xilosa, entonces la xilosa puede interconectarse con esta vía, y podríamos hacer que todo se desviara hacia acá y se obtuviera energía y obtuviéramos kilos y kilos de bacteria. Pero esa no es la intención. Entonces, para poder hacer que las vías no se conecten y que se produzca los precursores que nosotros necesitamos bloquear a las transcetolasas. Cuando bloqueamos a las transcetolasas, entonces ya la quilosa ya no se va por la vía de la degradación oxidativa, y entonces podemos obtener grandes cantidades de ribosa. Esta ribosa puede ser purificada a partir de los cultivos, porque el microorganismo le excreta el medio de cultivo. Entonces, eso facilita la purificación de esta molécula, y una vez que tenemos esta molécula, ya por síntesis química, entonces se pueden generar compuestos similares al Remdesivir. La idea es, pues, obtener estas cepas que han sido, que se les ha cambiado algunas de las enzimas, para que el microorganismo crezca en medio de cultivo, y después de aquí, se puede escalar y obtener en concentraciones elevadas. En esto básicamente consiste nuestro proyecto de ingeniería de la ruta metabólica, la síntesis de los compuestos químicos, y posteriormente pues haremos la parte de pruebas biológicas. Muchas gracias. Esto es lo que queremos hacer. La RNA polimerasa sintetiza una cadena complementaria utilizando como base a otra cadena ya preexistente de RNA. Lo que queremos nosotros es que al entrar a ese sitio, pues la enzima ya sea inactiva. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los espectadores. Qué bueno que estuvieron con nosotros, y muchas gracias a el grupo que organizó este seminario. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Pastelín. Muy, muy interesante esta estrategia de síntesis de un análogo de los nucleóticos para inactivar a la RNA polimerasa. Súper, súper interesante. José Luis, no sé si quieras aparecer en pantalla, y también doctor Pastelín, Rodolfo, si quieres aparecer para que podamos ir tomando. Hay muchísimas preguntas. Muchas gracias por todas. Hay unas sumamente interesantes. Miguel, ¿quieres comenzar con las preguntas? Bueno, me gustaría hacer algunas de las preguntas que llegaron. En lo que aparece, Rodolfo, hay una aquí para el doctor Medina que me pareció interesante. Hay una persona que pregunta por qué razón, déjame encontrarla, un medicamento que ya están usando, la ivermectina. ¿Por qué razón no se le considera un medicamento contra el virus si aparentemente ha estado funcionando para muchas personas? Claro. Bien, bueno, la ivermectina, así como otros medicamentos ya en uso clínico, mediante la estrategia de reposicionamiento de fármacos, se han propuesto como posibles candidatos. En algunos casos, efectivamente, se han visto que funcionan, como la ivermectina, pero sería muy prematuro
hacer una aseveración global y entonces se administre en una forma, digamos, masiva a toda la población. Hay que hacer una serie de que se llaman estudios clínicos, protocolos con estadísticas muy bien fundamentadas, con controles muy bien establecidos, para ver que los compuestos como la ivermectina son efectivos y son seguros. Entonces, Claro. todos son compuestos que están en desarrollo. Mm, Y pero, la pregunta ahí que sigue ¿es la ivermectina uno de los compuestos que tu metodología filtra o No, no? no. Nosotros, mira, hay muchos grupos, incluyendo industrias farmacéuticas, muchas universidades, que están filtrando, están estudiando fármacos que ya están aprobados para uso clínico. Es lo que se llama la estrategia de reposicionar fármacos. Ujú, Efectivamente, esa es una de las estrategias que inmediatamente se empezaron a buscar porque se piensa que en forma relativamente rápida se van a tener candidatos para evaluaciones clínicas, como la ivermectina. ujú. Nosotros, para no duplicar esfuerzos y no estar haciendo lo mismo que están haciendo otros 100 grupos, mejor exploramos otro tipo de moléculas que hemos visto que a la fecha han sido poco estudiadas. Entonces, realmente la intención del grupo es como unirnos a este esfuerzo global. Ok. José Luis, sobre esa misma línea, me encantaría hacerte una pregunta un poco más específica que hizo, te voy a decir quién, bueno, no sé quién, de apellido Juárez, que dice que las moléculas que estás probando de los 160, del grupo de las 160,000 moléculas, que si son ya compuestos que forman parte de medicamentos. Creo que es nada más como acabar con esa misma duda. No, no, estos 160,000 no son medicamentos. Concretamente, y lo pueden consultar en el reporte, son moléculas que se encuentran en los alimentos, que en cierta forma pensamos que son por lo mismo seguros, y también moléculas que se emplean en la industria farmacéutica en el desarrollo de fármacos, pero no son medicamentos. Correcto. Y Beatriz King Díaz quiere saber cuál es la proteína blanco para el docking. Es la proteína principal, la proteasa principal del virus, MPRO, que así se ve en la literatura. Okay. Ujú. A ver, José Luis, nada más Tavo Lozano está pidiendo tu correo electrónico porque le gustaría muchísimo colaborar contigo. Entonces, si quieres compartirlo. Muchas gracias, claro. Es medinajl@unam.mx. Pues De ojalá Medina. Tavo se ponga en contacto contigo y muchas más gentes brillantes que puedan colaborar. Este, hay aquí una pregunta interesante para el doctor Pastelín. La hace Dulce Frausto. Y lo que pregunta es si hay un tipo sanguíneo que sea más susceptible a la infección de COVID-19 y cuál es la relación entre el grupo sanguíneo y la propuesta que tú haces de estrategia para generar una vacuna. No, tienes apagado el micrófono. Aparentemente hay una relación entre grupos sanguíneos. Todas las personas que tenemos el grupo O somos menos susceptibles a desarrollar una enfermedad más grave y todas las personas que tienen el grupo A tienden a ser más susceptibles. La razón no sé, la desconozco. Vi el artículo y este artículo pues no andaba mucho acerca de esto. No lo sé, la verdad es que no sé cuál sería la razón Okay. por la cual. También Nat Ruiz te pregunta, ¿qué tipo de vacuna sería recomendable cuando se desarrolle para pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos? Pues? Sí, el problema con los inmunodeprimidos es que ya tienen un antecedente de que su sistema inmune no está funcionando en forma adecuada.
probablemente para este tipo de personas las vacunas muertas de virus completo pudieran ser más efectivas por la diversidad pues que en un momento dado pueda tener de generar anticuerpos. Pero, híjole, es una pregunta realmente difícil esa, porque los inmunodeprimidos, pues, por definición, no tienen una buena respuesta inmune y probablemente no sea su solución una vacuna. Acá hay una súper felicitación de Alfonso Durán Moreno, que dice: felicidades, son investigaciones muy esperanzadoras. Y pregunta si ya se tienen resultados de investigaciones similares en la Facultad de Química con otros virus o bacterias que permitan pensar que se podrán tener resultados exitosos a corto, mediano o largo plazo con estas dos estrategias. Las moléculas que pensamos sintetizar, pues todavía están en proceso de vamos a sintetizar, entonces no tenemos todavía resultados, pero pues todo indica que por los resultados que se han obtenido con el Remdesivir, en el caso de los análogos de bases, son muy adecuados pues para lograr la inhibición del virus. Hay otra cosa que hay que tomar en cuenta con estos compuestos. La RNA polimerasa dependiente de RNA del virus tiene asociado a ella una otra molécula que corrige errores. Entonces, debe estar hecho este análogo de tal forma que al momento en el cual se está llevando la síntesis no lo identifique como algo extraño, porque si no, no lo va a incorporar a la cadena que está creciendo. Y ese es otro de los retos que tiene este proyecto, ¿no? Claro. Miguel, ¿tienes alguna pregunta? Si no, tengo yo aquí. Sí, aquí hay algunas. También para el doctor Pasterini le preguntan si la síntesis de los análogos de Remdesivir a partir de la ribosa también sería realizada por un microorganismo. Se puede hacer de las dos formas, por síntesis química o por ingeniería de rutas metabólicas. Se tienen que explorar las dos opciones. ¿Cuál es la más, digamos, la que produce mayor rendimiento? La ventaja del método de ingeniería de rutas metabólicas sería que, pues, al producirse en un ser vivo, tiene la conformación necesaria para ser incorporado a una célula sin dañar los mecanismos propios de la célula. Y la síntesis química a veces produce isómeros y esto hace que por síntesis haya más pasos de purificación antes de poder obtener a las moléculas adecuadas para pegarlas a la ribosa. José Luis, yo tengo unas preguntas para ti. Magda Escorcia quiere saber si están manipulando virus para pruebas biológicas, y lo voy a juntar con una pregunta de Tati Gómez que dice, pregunta para el doctor Medina, que él mencionó que los estudios están enfocados a la variante nativa del virus. Y aquí pregunta que si hay forma de asegurar que estos esfuerzos sean robustos y que se apliquen para las distintas cepas que se han identificado de SARS-CoV-2. Muy bien. Respecto a la primera pregunta, no. Nosotros no hacemos la manipulación del virus. Actualmente eso se está haciendo, como mencioné, con el doctor Sean Ekins. En biomédicas, en la UNAM, se va a hacer el manejo del virus. Desde luego, ya se imaginan las medidas de seguridad que se tienen que tener. Entonces, de momento, ahorita no se está haciendo, pero sí se piensa hacer en colaboración. Respecto a si se espera que el método sea robusto contra cepas resistentes, no podemos garantizarlo. Para eso tendríamos que hacer las pruebas computacionales y desde luego la confirmación experimental con cepas resistentes, por lo cual, vamos, hay muchísimas cosas todavía que investigar.
Muy bien. Miguel, acá hay una pregunta que ¿por qué es importante que en México se apoye este tipo de investigaciones? Bien, en México, al menos en la parte del desarrollo de fármacos, prácticamente la investigación básica que se hace es inexistente. Generalmente las industrias farmacéuticas en México hacen la producción de moléculas que ya están fuera de patente. Vamos, es una labor súper importante, pero no se hace el desarrollo básico. Y esto es porque es muy, muy caro. Entonces, parte de la iniciativa que tenemos entre los varios investigadores es participar y fomentar que se haga. El hecho de que sea difícil no significa que no se pueda hacer. Para eso se necesita, además de la investigación, pues una serie de requisitos legales, desde luego, y muchísima voluntad de personas, esperemos mexicanos, empresarios, que quieran interesarse en financiar proyectos de investigación básica que desafortunadamente a veces no logran ganancias inmediatas, son a largo plazo. Y bueno, aquí la ganancia la manejo con un término así muy, muy cuidadoso, porque no soy partidario de lucrar con la salud del ser humano, pero ciertamente sí se necesitan recursos económicos para hacer el desarrollo de los compuestos. Yo tengo una pregunta semejante del tono para el doctor Pastelín. ¿Se fabrican vacunas en México? No desarrollo, la fabricación. Sí, en este momento no se fabrican. Tuvimos la capacidad para hacerlo. Tenemos las instalaciones para hacerlo. El problema es que pues hubo un momento en el cual se privatizó toda esta parte del sector salud y porque se consideró en ese momento que era más importante, bueno, era más barato el importarlas que el poderlas comprar. Pero la verdad es que de todas las empresas que les acabo de mostrar, ninguna de ellas realmente tiene la capacidad para producir la cantidad de vacunas que se requerirían para satisfacer la necesidad de todo el mundo. Y es una desgracia, ¿no? Porque, pues, es muy probable que los países que están desarrollando esas vacunas, pues lo primero que quieran es satisfacer sus necesidades. Seguramente se los van a aplicar primero a las personas que participan en la seguridad del país, después a los que participan en los servicios médicos, después los políticos y hasta después su pueblo. Y después de eso, todo lo que sobre, pues lo van a vender a los países que no producimos vacunas. En México hay grupos que están desarrollando ahorita una vacuna. Grupos pues con mucha experiencia en esto y que pues no han producido todavía una vacuna que llegue a comercializarse, porque básicamente una vez que se hace la parte preclínica, no hay nadie que esté interesado en llevarlos a una parte comercial, lo cual ha sido una lástima porque muchos de estos grupos pues se convierten entonces en pues, publicadores de artículos cuando su investigación realmente tiene una aplicación muy importante. Gracias, Rodolfo. José Luis, ya quizás para terminar, bueno, a los dos más bien, hay aquí varias preguntas que hablan sobre tomar vitamina C o cómo la vitamina D ayuda o no al sistema inmunológico. Incluso Gloria Gómez pregunta que qué tan cierto es que la ingesta del dióxido de cloro ayuda a combatir el COVID-19 y me parece importante que podamos abordar estas cuestiones. Doctor Pastelín, no sé si guste comenzar con su... Bueno, a mí me gustaría hablar acerca de la vitamina D. El pueblo mexicano, y en general en todos lados, tenemos ciertas costumbres, ciertas
formas en las cuales pues tomamos alimentos, escogemos determinado tipo de ingredientes para esos alimentos y es relativamente frecuente que se encuentren deficiencias o vitamínicas o de micronutrientes que alteran momentáneamente la respuesta inmune. Entonces, cuando esas personas lo suplementan de forma adecuada, con vitamina D, con zinc, con hierro, etcétera, su respuesta a la infección por el virus se ve mejorada. O sea, en sí no tienen una actividad directa contra el virus, mejoran la actividad de las enzimas que participan en las células de la respuesta inmune y esto hace que se monte una respuesta inmune más organizada en contra del virus. Bien, rápidamente sobre el dióxido de cloro, desde luego que no. De hecho es tóxico, entonces desde luego que no hay que consumirlo. En letras grandes, por favor, José Luis. Mata al virus, pero también los va a matar a ustedes. Y de hecho, aprovecho también para tomar esta pregunta, y que hay que tener mucho cuidado con la información que circula en redes sociales como esta, ¿no? Hay muchos mitos que de hecho han sido mortales. Entonces, manténganse bien informados de fuentes confiables. Muchas gracias. Muchas gracias por haber hecho esa pregunta, Gloria, porque sí es una pregunta importante. Lo más, como dice José Luis, muy importante que sigamos fuentes confiables. La UNAM tiene varias páginas de COVID dando los consejos y sí, muy importante que hayas levantado esa duda. ¿Seguimos tomando preguntas, Miguel? No, yo ya agoté todas las que había visto aquí. Bueno, aquí Laura González, si quieres ya para terminar, dice que cuál es el posible riesgo de aplicarse una vacuna que no ocupó el tiempo normal de desarrollo, porque pues obviamente estamos aquí en la carrera contra el virus, entonces sí existe o no un riesgo, ¿no? Cuando ya pasaron las pruebas preclínicas, hay un cierto grado de seguridad de que no va a ser tóxica, pero hay pudiera haber algunas personas que pudieran tener alguna reacción adversa. De lo que he estado leyendo acerca de las vacunas chinas que están utilizando el virus inactivado, por ejemplo, les aplican al virus inactivado por vía intramuscular en los brazos y se quejan de dolor. Yo nada más veo una aguja y me quejo de dolor. O sea, no necesito que me la pongan, que me presionen con ella el brazo. Pero eso y la elevación de la temperatura. Pero el resultado es que los títulos de anticuerpos que están obteniéndose son bastante elevados. Entonces, pues, si uno participa en un estudio de fase 1, de fase 2 o de fase 3, uno sabe que ya pasó unas pruebas muy estrictas, realmente muy estrictas de toxicidad y de seguridad, que no nos van a causar daño. Pues, muy bien. Pues yo creo que es todo, ¿no? Así es todo. Y pues a nombre de todos los ponentes, del mío propio, pues muchas gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en este segundo webinar, que fue organizado por el Patronato de la Facultad de Química y por la Dirección de la Facultad de Química de la UNAM. Como mencioné en un inicio, el Patronato es una asociación formada mayormente por exalumnos que procuramos fondos para ayudar a la facultad con equipos, becas para alumnos, apoyo a los investigadores y vínculos con la industria. Los invitamos a todos a conocer más sobre nuestras labores en la página web y redes sociales. Y gracias a todos ustedes por sus emotivos comentarios, por sus interesantes preguntas, todas las participaciones. Los esperamos el próximo martes, igualmente a las 18:30 horas, para el tercer webinar, donde la doctora Helgi Jung-Kook nos hablará sobre la búsqueda de anticuerpos en la población mexicana y el diseño de anticuerpos sintéticos.
Y bueno, luego, para que se lo vayan apuntando, el último webinar es justo en una semana, el jueves 2 de julio a la misma hora, para entender si se pueden o no reusar los cubrebocas y cómo mejorarlos con nanomateriales. Y para esto vamos a tener al doctor Luis Cedeño Caero y al doctor Iván Puentelí. Y bueno, pues si no pudieron ver el primero, se los recomiendo ampliamente. Hace 2 días platicamos sobre cómo la Facultad de Química está apoyando a los centros de salud en el procesamiento de pruebas de diagnóstico de COVID y también en la realización de medios de transporte. De nuevo, muchísimas gracias al doctor Rodolfo Pastelín, al doctor José Luis Medina y bueno, obviamente, gracias doctor Miguel Costas y a todo el equipo de comunicación de la Facultad de Química, a su dirección, a su patronato. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hubo? Espérenme.